Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás? Hola Luciano, acá estamos nuevamente. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar cubriendo la última y supuestamente final película de la trilogía de Jurassic World, llamada Dominion. Película estrenada este año, dirigida nuevamente por el mismo director de Jurassic World de 2015, Colin Trevorrow, y en el reparto cuenta nuevamente con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, y tenemos el regreso de los tres protagonistas de la trilogía original. Estos son Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum. La película es la más larga de todas las películas de Jurassic Park o Jurassic World. Dura casi 2 horas y media, 146 minutos. Y esta película se sitúa 4 años después de lo que fue la destrucción de la isla Nublar, en donde después vamos a ir tocando un poquito de cómo llegamos a esta película, pero tenemos hoy en día los dinosaurios conviviendo con los seres humanos en todo el mundo. Con lo cual habrá que ver este equilibrio que hay hoy en día en el mundo, cómo puede subsistir, ¿no? A ver si eso puede perdurar o no, y si los seres humanos pueden seguir dominando el mundo. Recordemos, Leo, que de vuelta, esta es la tercera película que cierra la trilogía. Hemos tenido la inicial allá en el 2015, de vuelta por el mismo director. En la segunda, Jurassic World Fallen Kingdom, que fue en el 2018, tuvo un cambio de director, estuvo dirigida por el español Juan Antonio García Bayona, conocido como J.A. Bayona, y ahora nuevamente toma Colin Trevorrow la dirección de esta película. Leo, nosotros fuimos uno de los privilegiados que tuvimos la oportunidad de disfrutar Jurassic Park allá a lo lejos en 1993 en los cines. Sí, exactamente, que en su momento fue toda una locura, ¿no? Todo este tema de dinosaurios, que antes como que había toda una idea, ¿no? De eso, incluso si te acordás en los puestos diarios había estaban las revistas de los dinosaurios, muchas ¿te revistas de acordás? dinosaurios, y también esa, ¿te acordás? Que veías con un anteojito tipo 3D para ver el dinosaurio tipo en realidad. Era un bueno, éxito. Era un éxito, sí, toda esa temática era un éxito, y bueno, se aprovechó en su momento con la primera película de Jurassic Park, como bien decías, que realmente fue muy visionaria en su momento y fue todo un éxito. Exactamente, bueno, allá a lo lejos, bueno, obviamente, imagino ya todos recordarán, pero bueno, fue dirigida por Steven Spielberg, estaba basada en un libro, y después, en 1997, 4 años después, el mismo Spielberg sacó la segunda parte, llamada The Lost World, que también tuvo éxito, obviamente que no como la primera, fue un poquito más, o sea, ahí dividió un poco más las aguas, ya que no eran los dinosaurios en el parque, sino ya en la ciudad, ¿no? Con los humanos. A mí particularmente me había gustado esa película. Un escalón, por lo menos un escalón por debajo del original. No sé si vos coincidís, Leo, pero seguía estando bien para mí la peli. Sí, seguía estando bien, mantenía un poquito la esencia, ¿no? Y esa idea de ver nuevamente los dinosaurios en el cine, ver qué hacían, y eso de agregar qué pasaba si salían de la isla, ¿no? Exacto. Empezaba a mostrar un poco eso. Tal cual, y además lo fundamental es que estaba Spielberg en la silla, ¿no? Dirigiendo. Que eso daba cierta como garantía, ¿no? Un cierto plafón. En cambio, ya en la tercera, un poquito más acá, en 2001, más acá, es una manera de decir, ¿no? Pero sí, cronológicamente más acá, en el 2001, Jurassic Park 3 fue dirigida por Joe Johnston, que la verdad, hasta la fecha, por lo menos, vamos a decir ahora, era la más floja de esas tres originales, sin dudas, la más floja, curiosamente con una duración de 1 hora y media aproximadamente, que eso ya me acuerdo cuando fui al cine, ya me había llamado la atención. Sin duda se sentía que Spielberg no estaba ahí, sino que la estaba produciendo, que era lo mismo que nada. Siempre fue como la más bastardeada, ¿no? Con bastante razón, pero bueno, así fue. Entonces, cuando por allá en el 2015 se estrenaba Jurassic World,
era toda una incógnita, ¿no? De qué iba a pasar. Iban a arruinar, digamos, como suele pasar con las cosas que traen para volverlas a poner como una puesta a punto y ayornarlas a los tiempos que corren. Decíamos, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Si después de haber visto la 3 mucho más atrás en el tiempo, no se sabía bien qué era lo que iba a pasar. Y bueno, esa película transcurre 22 años después de lo que pasó en Jurassic Park. La isla Nublar había sido transformada en un parque temático llamado Jurassic World. Ahí tenían, vamos a decir así, como domesticados a los dinosaurios para que la gente pueda disfrutar de ellos, interactuar, etcétera, etcétera. Y lo loco de ahí era que habían creado un dinosaurio nuevo, vamos a llamarlo así, una especie nueva, en donde, bueno, obviamente mediante la manipulación del ADN, habían creado el Indominus Rex. No sé si te acordás, Leo, que representaba la mayor amenaza dentro de los dinosaurios. Sí, exactamente. Habían modificado genéticamente el ADN de los dinosaurios, los habían mezclados con otros y generaron este nuevo dinosaurio. Por un lado, siempre enfocándose en nuevas atracciones para el parque, pero ya había otra cuestión de fondo que era, si ya están los dinosaurios, están con nosotros y los podemos manipular genéticamente, podríamos utilizarlos como armas, ¿no? Pensando en guerras futuros, en el ejército. Entonces ya se empezó a meter esa idea y esta creación del Indominus Rex partía de ahí, de esa necesidad bélica de afrontar nuevas guerras. Exactamente, ya esa película nos empezaba a dejar eso. Bueno, lo veíamos al personaje de Chris Pratt, podía interactuar con los Velociraptor, etcétera, etcétera. La verdad, Leo, que para mí estuvo muy bien esa película. En su momento me sorprendió. No dejaba de ser si te pones a ahondar en los detalles, primero que tenía muchas referencias a la original, la del 93, y después tenía muchísimos puntos en común. O sea, no habían reinventado la rueda ni nada, pero lo habían hecho bien, cosa que podría haber salido muy mal. Así que, sí, digamos, esa sí, película... a ver, para mí fue un buen regreso a la isla, llamémoslo así, Sí, que era el punto fuerte de la franquicia. Un buen regreso a la isla con personajes principales muy estereotipados, pero con carisma, que llamaban la atención, por lo menos en esta primera nueva trilogía, ¿no? Que nos devolvía a los dinosaurios. yo a esa le podría poner 4 mirillas. Sí, tranquilamente. ¿Sí? Ok. Sí, bien, sí. coincidimos en eso. Bueno, después ya pasamos al 2018. A ver, una cosa quiero comentar también, ¿no? Después está aquello que dicen, che, ¿cómo que se ponen en purista y ver, che, pero cómo cayeron en la trampa otra vez y ya vieron que les salió todo mal? ¿Cómo? O sea, es ciencia ficción, a ver. La idea era justificar cualquier cosa para volver a hacer una trilogía de Jurassic Park, ¿no? O sea, no nos podemos pensar de, che, ¿cómo cayeron otra vez en el mismo error y demás? Bueno, van gustos, ¿no? Así que bueno, después ya en el 2018 tenemos Fallen Kingdom, como les decía, dirigida por el español Bayona. Y ahí ya, acá tenemos otra película. Cambia no sé si decir el estilo, sí, un poco el estilo, como que se va para otro lado. La película empieza, acá sí se ve mucho más marcado lo que vos comentabas, Leo, el tema de bueno, las intenciones de utilizar a los dinosaurios como armas. Hay todo un mercado y demás. Y podemos tener un punto de coincidencia con The Lost World también, que vemos a los dinosaurios ya fuera de la isla, porque el tema acá, el disparador, era que iba a haber una erupción volcánica que amenazaba a los dinosaurios que se encontraban en esa isla, con lo cual van en busca de poder rescatarlos y que no se extingan nuevamente, básicamente. Pero bueno, ahí había un montón de, intereses varios, si se quiere, de esta gente que fue a buscarlos. Algunos eran económicos, otro era, como decías vos, para usarlos como armas, y después otro era para simplemente por una cuestión de que no se extingan, ¿no?
Y a mí esta película me dejó un sinsabor, la verdad, me decepcionó. Leo, ¿qué ibas a decir? Justo te iba a decir, esta película es como que está separada en dos partes. La primera parte, que es bastante parecido en sensaciones a Jurassic World, que la que dijimos que fue el regreso a la isla y que estaba muy bien. Y ya después cuando traen a los dinosaurios da un vuelco al hábitat nuestro, ¿no? Ahí como que da un vuelco, como que se torna otra película y me parece que ahí como que decae un poquito. Exacto. No del todo, pero como que hay un sinsabor medio, como decir, podría haber estado un poquito mejor. Pero bueno, lo quisieron tirar para ese lado. Exactamente. Bueno, a mí me pareció que ese vuelco no me gustó directamente. Y bueno, el director, por su filmografía también, si bien no fue el 100% el estilo de él, sí hay algunas escenas que se podrían llegar a ver y a emparentar con algo de cine de terror. Pero bueno, acá tenemos también la mezcla del Indominus Rex con los Velociraptor. Bueno, hay unas cuestiones que a mí la verdad no me terminaron de gustar, pero, Leo, el final de Fallen Kingdom dejaba una puerta abierta que podía llegar a ser muy interesante. Ver cómo, o sea, si te acordás en el final, se muestra cómo los dinosaurios, bueno, hay una escena que está el tiranosaurio Rex enfrentándose, digamos, frente a frente con un león. Sí. Entonces, y después vemos en el agua también bueno, no me acuerdo cómo se llama el dinosaurio ese, el acuático gigante. El acuático, sí. Se ve ahí con gente que estaba surfeando. Bueno, entonces te dejaba la puerta abierta en que los dinosaurios iban a convivir con los seres humanos, ¿no? Con el resto de la naturaleza. Sí. Dejaba planteado ese escenario, ¿no? Los dejaron libres, entonces ahora estos dinosaurios... Obviamente, dejaron libres a un grupo finito de dinosaurios que obviamente después se reproducen, ¿no? Sí. Y ya ahí empieza la interacción con el ecosistema actual que tenemos hoy en día y qué va a pasar, ¿no? de esa mezcla. Y estaba haciendo memoria cómo había sido, por eso digo, había muchas cosas de la película que no me habían gustado, que estaban medio tirados de los pelos, pero si te acordás, Leo, llegó un momento en la peli en que ellos, bueno, logran matar a esta mezcla, digamos, del Indominus Rex con el Velociraptor y empieza a salir todo un gas en esas instalaciones que había e iban a matar a todos los dinosaurios. Y ahí es el personaje de Claire que está a punto de tocar el botón para liberarlos y como que se arrepiente y los iba a dejar morir. Y es ahí donde aparecen, bueno, no aparece en escena, ya estaba en escena, pero estaba el clon de la hija de uno de los creadores del parque. Sí. ¿Te acordás? Sí. Que mientras los personajes estos principales estaban, distraídos, ella lo presiona y los libera. Entonces se da así que logran salir. Pero bueno, había dejado como, digamos, la película a mí no me había gustado. Para mí son 2.5 mirillas, siendo generoso. Dejaba la puerta abierta de decir, bueno, capaz que en la tercera logran enderezar el barco y ver qué pasa. No sé, vos qué calificación le pondrías a Fallen Kingdom, Leo. Yo le pondría 3 mirillas, justito, porque de nuevo, la primera parte de esa película me gustó, me pareció interesante. La segunda, en la que hay todo un comercio con estos dinosaurios, hasta ahí más o menos lo aceptaba. Después cuando apareció esta nueva creación, que era una mezcla de Indominus Rex con los Velociraptor, ya era una criatura, me parece, a mi parecer, muy loca, porque como que pensaba también. En un momento acechaba y como que no, o sea, no comía, no mataba, pero como acechaba. No me lo creí mucho. No. El bicho ese... No me lo creí. Sí, lo tengo que mencionar, me pareció muy gracioso. El dinosaurio ese pequeño que con la cabeza rompía cosas, que después en un momento empezó a revolear a la gente. Eso me pareció estuvo muy bueno. Sí, me acuerdo. Y bueno, así llegamos a Dominion, que es como el plato fuerte de este podcast. Queríamos un poco hacer como una introducción y ya que estábamos cerrando la trilogía, dar brevemente nuestro parecer de las primeras películas. Y bueno, Leo, nos encontramos con Dominion. ¿Querés empezar? Todo tuyo. Mira, empiezo comentando un poquito qué me pareció.
Dale. ¿Qué me pareció la película? Me gustó que tuviera relación directa con la anterior, más allá que dijimos recién cómo terminaba, ¿no? Y era, obviamente pasó X cantidad de tiempo y ya vemos acá una convivencia casi natural entre todo el ecosistema, los animales, la fauna, todo actual junto con los dinosaurios. Hay una convivencia normal. Y pasó X cantidad de tiempo y vemos a los protagonistas también viviendo juntos con esta chica que mencionaste recién. Y a nivel general, cuando arranca, la primera impresión que me dio es que a Chris Pratt lo vi como un poquito descuidado, como que no lo cuidaron un poquito. No sé si te pasó cuando la viste. No lo iba a mencionar, pero vos sabés que él, ya que lo decís, lo comentamos. ¿Qué pasó? A ver. Él decía eso. Decía que bueno, como obviamente está más grande. Sí. Si bien no es obviamente viejo, ¿no? Pero digo, está más grande. Ya está en una edad que si come alguna cosa y la asimila, bueno, como nos pasa, ¿no, Leo? O sea, si no hacemos deporte, si no salimos a correr, no hacemos nada, es mucho más difícil de quemar. Bueno, él decía eso. Decía que se tuvo que poner un poquito. No, pero mirá, esto no que decís no lo sabía, pero no me refería a eso. No me refería justamente a eso. ¿A qué te referías con no lo cuidaban? No. ¿O no lo viste un poco cuidado? A ver, recordemos que Chris Pratt nunca fue un actor flaco. O sea... No, de hecho, él era, sí. Digamos, él era... Él era rellenito. Él era rellenito antes y después se puso... Así. Bueno, como pasa con muchos actores, ¿no? Sí, exactamente. La diferencia que tienen con nosotros, que ellos viven de todo esto y se pueden hacer un plan, hay gente que los cuida, ¿no? Nosotros mucho más a pulmón, pero bueno. Christian Bale es un ejemplo. Christian Bale es un ejemplo de esto, ¿no? Tal cual. Bueno, ni hablar. Ni hablar. No pasa que no me refería a eso, sino yo tuve la suerte de ver las 3 películas juntas en un día. Y en la tercera como que no me refería a eso de Chris Pratt, sino como que en lo visual me parece, está bien que esté más grande, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor se quiso reflejar eso en la película, pero lo vi como un poquito, no cuidado en lo visual o un poquito desgastado. Me dio esa impresión. No a lo que vos mencionaste, me dio esa impresión. No bueno, así. Ojo, tiene cierta relación. Porque yo no me refería solo en la parte, digamos, física, si tenía un kilo más, un kilo menos, sino en general como que, por lo menos al principio, lo vi como raro. O sea, mínimamente lo vi como algo raro. ¿Viste? Como no cuidado del todo. Sí, no sé si era el entorno también, porque viste como que ya no estaba en aventuras, en cosas. Claro. Un padre de familia. A lo mejor eso también influenciaba. Después con el correr de la peli me fui olvidando porque ya un poco la acción lo va tapando a eso. Pero como que me dio esa impresión. Es lo primero que noté cuando arrancó. Cuando arrancó dije, qué raro que no nos están cuidando así visualmente. Sobre todo con todo, viste lo que se hace con los efectos especiales, ¿no? Con más vale, todos retoques. Sí, ni hablar. Sí, pero hubo algo raro. O sea, mira vos, nos pasó sin haberlo hablado ni nada, ni haber mencionado nada. No, y después lo que a mí me llamó la atención es que el Velociraptor Blue, el famoso de toda la trilogía, ya había tenido un bebé. Sí. Eso me llamó la atención. Me pareció que estuvo bien. Como que era un paso a seguir, ¿no? Un próximo paso. Y me pareció que esa parte me gustó. Porque obviamente daba a un plus para el argumento también. Claro, tal cual. Sí. A ver. Como no sé ni por dónde arrancar. Porque la película me da la sensación de que da varios volantazos. Sí. ¿No? Sí. Sí, es como que no se decide, no se define para qué lado quiere ir. A ver, pongamos en claro que acá ya la isla ya no existe. O sea, no hay chance de volver a la isla de los dinosaurios. Sí, después en determinado momento hay como una especie de parque, pero en un lugar puntual de la Tierra, no es lo mismo que la isla. Sí, no. Donde están ellos, cuidan a un par de dinosaurios, hacen ciertos experimentos, pero también los cuidan, sobre todo los cuidan, ¿no? Pero ya la isla no está más, entonces la acción pasa por otro lado, pasa por otras cosas. Asociada mucho a esto que los dinosaurios conviven con las personas también, en determinados lados. Y bastante polémico cómo se da, porque me parece que por eso hice hincapié en la película anterior, en cómo había dejado la puerta abierta para lo que se venía.
Sí. Entonces era clave para mí cómo aprovechaban esa oportunidad. Y me parece a mí, opinión, ¿no? Por supuesto, que no se terminó aprovechando eso. Como que se fue disolviendo a medida que transcurría la película, y como que me daba la sensación que la convivencia con los dinosaurios era solamente con las personas que veíamos ahí. Como que no se veía la real convivencia entre los seres humanos. O sea, se entiende con lo mismo, la misma flora y fauna, digamos, no lo veía conviviendo ahí. No se entró mucho en detalle de eso. No sé si te pareció lo mismo. Sí, me pareció lo mismo. Así como dije que la anterior estaba separada en 2 partes, para mí esta está separada en 3 partes. La primera partecita de presentación de cómo están los personajes, medianamente cómo está el mundo. Recordemos que esta peli Dominion arranca con unas noticias de cómo está el mundo y cuenta un poquito, ¿no? Cómo se convive, muy buen cortito. Detalle, ¿verdad? Sí, arranca verdad. Poniéndonos en contexto. Arranca poniéndonos en contexto, que es lo relevante, ¿no? De cómo es Dominion. Esa es la primera parte. La segunda parte es una mezcla entre Indiana Jones y Misión Imposible. Claro, una cosa así. Claro, que no está mal porque Chris Pratt es como que siempre se lo mencionó para este tipo de películas de acción, como que da para este tipo de películas de acción. Sí. Pero no Jurassic World. Pero no Jurassic Park. O sea, no la franquicia. La franquicia no podés convertirla en Misión Imposible o por ejemplo, Rápido y Furioso, ¿no? O sea, con dinosaurios, no va. En vez de que haya gente armada en camionetas persiguiendo, en vez de eso, tenemos dinosaurios persiguiéndolo, ¿no? Es una cosa así. Sí, los perseguían dinosaurios, ahí también un poquito relacionado con modificados genéticamente para que a una sigan a una determinada luz y después los persigan hasta matarlos. Sí, después tenemos personajes que aparecen y desaparecen en la película, digamos, sin pena ni gloria, ¿no? Por eso, la segunda parte se convierte en una película de superacción de golpe. Que empiezan saltando arriba de los techos, de los edificios, y en vez de ser perseguidos por espías, era por dinosaurios. Como se convierte en una cosa medio rara la segunda parte de la película. Y además no perdamos de vista que la película, a ver, yo te digo, antes de ponérmela a ver, dije 2 horas y media, dije bueno, es larga, pero digamos este estilo de películas, si está bien hecha, puede ser bien aprovechada, digamos, y puede estar bien. No es que me aburrí, porque no me aburrí, pero todo esto que vos decís conspira también con su duración, y es como que muchas de las cosas de las que estamos hablando pareciera como que se hicieron para estirarla, digamos. Se siente como que, ¿cómo te puedo explicar? Como que se va haciendo interminable la película, ¿no? Porque es como que se va dividiendo. Vos marcaste 3 partes. Si queremos, si somos caprichosos, podemos ir achicando esas partecitas y empezar a encontrar otras subpartes, ¿no? Que algunas pareciera como que no tuvieran mucho sentido de ser y como si estuviesen unidas, así como pegadas, así nomás, ¿no? Como para decir, bueno, vamos uniendo las partes y vamos avanzando en la historia, pero como que no tenía mucho sustento. Sí, hay algunas partes que sí, es verdad. Como media desprolija, digamos. Sí, a mí por momentos en un momento no sabías para dónde, cómo seguía, claro. pero no por la complejidad argumental, ¿no? Que se entienda, sino porque como que te perdías, o sea, estaban en un lado determinado y después de golpe, bueno, y ahora acá, llegaron acá y ahora qué van a hacer, y por ahí había que pasar un puente, ¿no? Pero eran 10 pasos, y esos 10 pasos le metían una complicación de que le aparecían unos bichos, y así en varias ocasiones, extendían las escenas. Sí, es como, la película es como si fuese un mix de cosas, o un collage, ¿viste? Como que mezclaron todo y salió esto. Esa es la sensación que me da a mí. Y como que no le terminó aportando mucho más a la historia. O sea, como que no se avanzó mucho. Se intentó hacer algo distinto con esto de las langostas, que ahí, eso lo de la langosta es lo que justifica la aparición y el regreso, digamos, los históricos. de Alan Grant y de Ellie Sattler, ¿no? Y posteriormente de Ian Malcolm, que es Jeff Goldblum. Pero digamos como que la verdad están ahí y como que no se justifica tanto. Y después no se le da mucha bola a lo de las langostas y demás. O sea, está ahí nomás. Parece como una subtrama, ¿no?
No, la langosta para mí lo usan como una especie de fanservice para mostrarle estos insectos gigantes que andan por ahí y comiéndose las plantaciones y en base a eso se puede modificar el comportamiento de estos seres y después hay una parte en que los prenden fuegos y a estos insectos que estaban en el laboratorio, prendidos fuegos los liberan y como que prenden fuego todo un valle. Me parece que lo usaron así como... Sí, pero como supuestamente con eso estaba un poco en jaque la humanidad con la presencia de estas langostas. Sí, por los campos, el tema de la comida. Por eso, entonces, era bastante importante y por eso se los convoca y aparecen en acción. Sí. Los personajes tan queridos que la verdad que aparecen y no generan nada, más allá de la imagen en sí misma, como que a mí no me... ni fu ni fa. No, tampoco. Lo entiendo como un cierre de ciclo, ¿no? Nada más. Una necesidad de cierre de ciclo. Sí, tal cual. Pero para mí merecían otra... no sé, otro protagonismo, otra forma de volver, ¿sí? Otro contexto, porque no me gustó el contexto de la película, cómo aparecen, y ni hablar que estamos hablando de cosas que están como así pegadas. Lo que me pareció nefasto de la película es el personaje de Louis Dawson, interpretado por Campbell Scott, que es esta especie de, vamos a decirlo, no sé, como científico loco, sí, que no tiene nada que ver con la película. Y que yo te decía, off the record, Leo, que me recordaba al personaje de esta película Don't Look Up, que ahí, para el contexto de esa película, estaba bien ese personaje, por más que terminaba siendo como infumable, ¿no? Pero porque la película sí lo ameritaba, ¿no? Pero en este caso es infumable, para mal, y que no tiene nada que ver con la película. Para mí, ¿no? Por supuesto. Sí, lo quisieron hacer de una característica muy puntual y una personalidad característica y no... Sí, pero no iba con el estilo de la peli. No iba con el estilo... No pega, no pega. Incluso las apariciones de Jeff Goldblum en su papel histórico, que tampoco fueron muchas, fueron muchísimo mejor que las de este personaje, que supuestamente era el malo de turno. Sí, tal cual. Pero bueno, nada, así que ya ahí tenemos otra cosa. Mencionar, como todas las películas, Jurassic Park nos regala siempre un dinosaurio nuevo, vamos a decirlo así. En este caso teníamos al Giganotosaurus o algo así, que tiene la particularidad que es un dinosaurio que habitó estas tierras, Leo, lo que hoy en día es Argentina, ¿no? Sí, estuvo por acá. Se lo llamaba el lagarto gigante del sur. Y bueno, es como una de las estrellas de esta película, ¿no? Sí, había otro también. Para mí... No, había varios más. Había otros más. No, pero está bien. El más relevante era porque siempre se dijo en la película que si en una misma área hay dos machos alfa o dominantes, siempre se van a pelear porque uno tiene que ser el que domine. Exacto. Inicialmente se peleó que mencionaste con el T-Rex y ganó, este que vos decías, y después, fue al revés, más cerca del final. Y lo que pasa es que el T-Rex en Jurassic Park es como... siempre tiene que estar, ¿viste? Y siempre tiene que ser como... Sí. El dinosaurio, ¿no? Sí. Como que se repite eso, pero a la gente le gusta, qué sé yo. Sí, yo el que decía era, ¿viste ese que tenía como uñas largas o garras? Sí. Rarísimo ese. Sí, al final ese termina luchando junto con el T-Rex para vencer. Exacto. Rarísimo ese bicho. Después tenés otro que era mezcla de pájaro con... pájaro, una ignorancia total, pero para que se entienda, ¿no? De un pájaro con un velociraptor, ¿no? Sí, y ahí... incluso tenía como plumas, era una cosa rara. Sí, como que también no sabíamos por momentos, porque había muchos así, y no sabíamos cuáles eran reales y cuáles manipulados genéticamente. También como que se perdía un poquito eso. Claro, no lo sabíamos. De hecho, no lo sabemos. Claro. Pero bueno, así aparecían cosas así de la nada, medio tirado de los pelos. Ahí sí le doy la razón a los que se pueden poner un poco más en purista, porque la verdad es que está bien. Uno le da crédito, entiende que, bueno, hay ciertas cosas que decís, bueno, ciencia ficción, fantasía, bla, bla, pero hay cosas que ni aún así son
entre comillas, creíble, ¿no? O sea, siempre hablamos de intentar creernos lo que estamos viendo y es como que, che, y esto, pará, ¿de dónde salió este? ¿Viste? Como que decís, ¿cómo hizo para evolucionar en nada? 4 años, qué sé yo. Después, bueno, puede ser que haya sido, de última las justificaciones, bueno, fue genéticamente manipulado y bueno. Sí, volviendo un poquito a las reacciones iniciales, cuando ya Sí. vemos todo esto y cómo va, que yo mencioné, que pasa de la parte principal, que muestra un poco cómo arranca todo Dominio, que después se convierte un poquito en Misión Imposible, y después la tercera parte para mí es cuando van a ese hábitat, donde está este científico loco, por así decirlo, van a ese hábitat a buscar esas langostas, y obviamente también tienen que ir a buscar al bebé de Blue, que había sido secuestrado también, tienen que ir a buscarlo ahí. La peli, a nivel general, me hizo recordar a una serie animada de los 90 llamada Cadillac y Dinosaurios. Fue lo primero que pensé cuando estaba mirando esto. Esa serie vieja. Sí, que ahí estaba sí, en el arcade también. Exactamente, había un jueguito de arcade que era fascinante, que me parece que fue al revés. Primero fue el arcade y después en base a eso se hizo... Exactamente, después hicieron los dibujos. Sí, cortita, era animada cortita, no sé si tenía, no llegaba a 20 capítulos me parece, era cortita. Sí. Y ahí sí mostraba, obviamente en determinado momento pasó algo, no se explica mucho, ¿no? En los 90 no hay que explicar nada, las cosas pasaban porque pasaban. Y en determinado momento como que la humanidad, volvieron los dinosaurios, volvieron porque sí, no importa. Y todos convivían, ¿no? El protagonista, si te pones a pensar, el protagonista ese, junto con la chica que lo acompañaba, muy parecidos a esto que tenemos acá. Claro. Muy, muy parecidos, y andaban en un Cadillac. Entonces la serie se llamaba Cadillac y Dinosaurios. Exactamente. Los que recuerdan esto seguramente van a hacer un paralelismo, y esta última Dominion es muy similar, muy similar. O a lo mejor quieren meter una tercera trilogía, ¿no? Dentro de 10 años, 15, y aparecen dinosaurios tipo con partes cibernéticas, cyborg, ¿no? Claro, nunca se sabe, Leo, hasta dónde se puede ir. Yo, a ver, esto que vos decís es Vox Populi, y los que conocieron ese arcade lo relacionaron rápidamente, muchos diciendo, bueno, la verdad que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que como que tampoco llegaron a desarrollar esa idea. Como que se queda muchas veces por la mitad la película, ¿no? Entonces, ni siquiera llega a ser Ni siquiera llega a ser eso, digamos, así como lo fue Cadillac y Dinosaurio, ¿no? Como que se queda ahí en el borde, pero sí que uno toque lo relaciona con ese tipo. Lo mismo que vos decías, que mencionaba, no sé, Misión Imposible, no sé, podés mencionar alguna película de James Bond, Rápido y Furioso. La podés conectar con un montón de películas, digamos, lo que nos dio Dominion. Y bueno, así se terminó de, por así decirlo, desvirtuar toda esta trilogía, que en cierto punto terminó siendo un poco lo que le pasó a la primera trilogía. Yo pienso que analizando cómo va fluyendo, digamos, película a película, creo que tiene algo que podría llegar a ser esperado. Después podemos coincidir o no en ciertas cosas, como por ejemplo cuando en la 2 hacen... trafican, podemos decir que trafican dinosaurios, o donde se hacen, por ejemplo, subastas de dinosaurios, que, digamos, gente, empresarios o gente muy adinerada, se hace esos dinosaurios, no sé para qué los querrán y demás, pero bueno, como que está toda esa parte, se desarrolla todo eso, que es lo que... A ver, vamos a ponernos en abogados defensores de para dónde va la idea, que después podemos coincidir o no, o podemos tomar algunos elementos o no. A ver, yo tampoco creo que iban a hacer 3 películas que transcurrieran solo en el parque y que sea siempre lo mismo. ¿No, Leo? No, y sí. La lógica indica que no. Hay que demostrar cierta evolución, ¿no? Pero vos fíjate que las primeras 3 como que se mantienen siempre en la isla. Salen un poco, vuelven, pero siempre... Acá lo que se planteó es, la primera película, volvemos a la isla. La segunda película, marcamos la extinción de la isla. Y la tercera, la supervivencia de los dinosaurios en el mundo real. Claro. Pero tenía, digamos, a priori no sonaba como una cosa recontra loca. El tema después, hasta dónde van, ¿no? Hasta dónde llegan con eso. Y la película, una de las cosas que, bueno, un poco lo mencionamos antes, es que parece un poco interminable, ¿no? Sí,
Sí, por momentos, eso que yo mencioné de que no sabía para dónde iba, a mí me pareció un poquito aburrida por momentos. Yo le sacaría 20 minutos a la película. Tranqui. Sí. De lugarcitos varios, yo le sacaría 20 minutitos, la dejaría en 2 horitas, por la misma duración que tiene la anterior, y me parece que cerraría un poquito más. Además no tiene grandes escenas, ¿no? No, a ver, las escenas, vamos a llamarlas grandes, como vos decís, para mí son dos. Una en la segunda parte de la peli, una persecución, por arriba de los techos, con dinosaurios, con motos, que después se tiran, arriba un helicóptero, bueno, tipo Misión Imposible, Sí. como ya mencioné. Y después la otra, la final, la que tienen todas estas películas de Jurassic Park. Si hay una pelea puntual de dinosaurios para ver cuál es el más grosso de todos, me parece que son las dos más relevantes. Le faltaron escenas de acción un poco más relevantes, puede ser. Sí, después por otro lado, de vuelta vuelvo al punto de que me parece que no lograron aprovechar. No me parece que estuvieron mal, ojo, no me parece que estuvieron mal tampoco. Pero me parece que no se lograron aprovechar la vuelta de estos personajes tan queridos y esperados por el público. Pero por ejemplo, esa escena que vos decís, que claro, como una escena de película X, podemos decir que está muy buena, qué sé yo, pero tratándose de Jurassic Park o Jurassic World, muchos como que no les gustó para nada ver ese tipo de como un Rápido y Furioso con dinosaurios, ¿no? Tuvo bastante resistencia a eso y bueno, la película igual, no sé cuánto habrá recaudado, pensé que funcionó bastante bien, igual en taquilla, pero bueno, es como que la película se va obviamente desinflando, vas perdiendo un poco el interés de para dónde va a ir y decís, bueno, que termine y listo, ¿no? O sea, lamentablemente es bastante olvidable y para mí queda mucho más, toma más valor o no, depende cómo lo quieras ver, la primera película del 2015, ¿no? O sea, lamentablemente no siguieron las secuelas ese nivel mostrado por la primera, repito, sin haber inventado nada, porque en realidad es como que eran casi los mismos elementos, pero más modernos, más tecnológicos, ¿no? Es como que... Pero bueno, de vuelta a lo que hablamos en otros podcasts, ¿no? A mucha gente le gusta ver más de lo mismo y la pasa bien y a veces quiere eso, no quiere que le reinventen la rueda. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Bueno, qué sé yo, acá tomaron ciertos riesgos, a algunos les gustó y a otros no. Sí, fíjate de la de Jurassic World de 2015. Qué buena es la escena en donde se escapa el Indominus Rex y mandan un grupo de elite tipo militar para perseguirlo. Y se dan cuenta que en realidad ellos no lo estaban cazando, sino él los estaba cazando a ellos. Exacto. Podrían haber hecho algo similar en esta tercera, con algo, apoyándonos en esta idea que a la gente le gusta ver lo mismo, ¿no? Y es verdad. Podrían haber hecho algo similar a eso. Sí, tal cual. Y vos sabés que una de las cosas que pensé fue, bueno, al final Jurassic Park 3 no era tan mala. Me hicieron llegar a pensar eso, cuando para mí era la más, bastardeada. Creo que le sacaron el puesto quizás, no sé. También, a ver, otra cosa, yo no sé cuál fue, viste que hasta que se llega al guión final, pasan un montón de guiones, borradores, después pasa el tiempo y salen a la luz, ¿no? Lo vemos continuamente nosotros a esto. Sí. También es bastante difícil teorizar cómo avanzar con esta franquicia, ¿no? Porque la que yo planteé, yo lo dije en joda, pero dinosaurios mezclados con partes mecánicas o algo de eso, tampoco es tan descabellado. No, después de ver esto, no, más vale que no. Por eso, ¿Por qué? Entonces, mantener más o menos, o sea, cambios genéticos en los dinosaurios, creamos unos nuevos. ¿Lo vieron como que es re fácil hacerlo? No, sí, ni hablar. Es re fácil. Entonces, eso de la convivencia con la naturaleza está bien. No sé si me lo creo del todo. No sé si me parece que está bien, porque hay una cadena alimenticia, ¿no? Que cambia drásticamente. Entonces hay que ver después cómo qué pasa eso. Pero fíjate la escena final, Leo. Sí. Que ves a el que no me acuerdo el nombre. El del mar, el gigante. El del mar, el del mar gigante, el marino gigante. Al Indominus Rex, en la primera. Claro, exactamente. Que va quedando en un costado. O sea, al final como que en la primera tiene mucha relevancia. Más, una de las principales atracciones para el público en Jurassic World. En el parque, digamos, ¿no? Sí. Y después también en la misma película, como vos decís, vos es clave en la escena final. Pero
lo vemos conviviendo con ballenas. O sea, pasa por al lado, como que se hizo amigo de las ballenas, no se las se hizo come. se hizo amigo, claro, se hizo amigo. En el parque lo que le arrimaba te lo comía. Claro. Entonces, esas cosas. Pero bueno, qué sé yo. No sé, obviamente que había un riesgo en todas estas cosas. Pero yo creo que más que la idea fue cómo la llevaron a cabo. No solo la idea en sí. Me parece que el problema no estuvo en la idea. Para mí, ¿no? Para mi gusto. No estuvo en la idea, sino en cómo fue ejecutada. Para mí la idea podía ser válida. Digamos, como para decir, bueno, a ver, de vuelta. En la primera volvemos como a revivir todo lo bueno que nos dio Jurassic Park en su momento. Y ya en las otras dos tomamos algunos riesgos más y jugamos, metemos otros factores, ¿no? Después está también en cómo lo llevas a cabo, que era lo que te decía. A mí, vos decías en la 2, y que en lo cual coincido, hay como dos películas dentro de una, ¿no? Y en esta tenés como muchas, ¿no? Como muchas cosas y parecen como estar pegadas. Por otro lado, no puedo decirte que de todas maneras, entre muchísimas comillas, puedo decir que, no sé, Leo, si quedó algún tema que más, ¿se entiende? O sea que, no. Capaz que si, tiene, no sé, a ver, la tuviera que ver de vuelta, la veo de vuelta, no tengo problema. No es que digo, no, bueno, no, eso no lo miro más. Pero la película tiene muchas, para mí tiene muchas fallas. Tiene algunas fallas, pero no sé si, a mi parecer, no sé si son tantas. A mí me pareció que me pareció entretenida, pero no sé si estaba viendo Jurassic Park. ¿Me explico? Sí, totalmente. Me pareció entretenida, pero no sé. Me entretuvo, sí. Me pareció un poquito extensa, sí, también. Por ahí se contradice. ¿Le sacaría una partecita? Sí, porque me parece que se hizo muy larga y en algún momento se pierde en el medio. Se pierde, sí. Para mí se va perdiendo el interés. Sí, puede ser. La acción, esa continua que quieren meterle, trata como que de captar al espectador para que no se pierda con algunas escenas así descontroladas. Tratan de mantenerle esta última película con eso, con escenas de acción así medias locas. Sí, y como que sale un poco de la nada, ¿no? Sí, o sea, sí. Por eso es que decimos como que las piezas no encajan muy bien. Yo lo que siento es, haciendo un paralelismo, no sé, con un rompecabezas o un puzzle, como, viste, cuando las piezas no son de muy buena calidad, que la querés encastrar y decís, no, esta va acá, pero como que no encaja muy bien. Y hace fuerza para que encaje, bueno. Sí. Eso es lo que me pareció con muchas de las escenas de esta película. Y después estaba haciendo memoria, Leo, a ver si había algún tema. Sí, una cosita más se me ocurre mencionar. Vos habías dicho que en la segunda película había una chica que era clon de la madre. Sí, que es clave, digamos, en esta película es clave, ¿no? Hija de uno de los fundadores originales del parque, de la película vieja, la primera Jurassic Park, que era amigo del que tenía el bastón con el mosquito. En la 2 se va a entender como que es un clon de la madre, pero en la 3, en Dominion, se descubre que en realidad no. Que en realidad sí estuvo en el vientre de la madre. Claro. Gestada de forma artificial, pero no es un clon como ella pensaba que era. Exactamente, sí. Porque la peli arranca con esa chica como no sabiendo, no quién es ni nada de eso, ¿no? Pero como media perdida en el mundo, porque si es un clon de otra persona, medio como no saber quién es. Hasta que después se descubre, le dicen que realmente no es así. Y le muestran videos de la madre, donde ella estaba en la panza. Exactamente. Y vos sabés que mientras vos decís todo esto, se me viene otra vez el científico o no sé cómo llamarlo. ¿Qué nada que ver que tiene con la peli, por Dios? ¿Por qué hicieron ese personaje? El estilo, ¿viste? No sé, vos sabés que me indignó. No sé por qué metieron a ese tipo. No, te juro, no puedo entender. No tiene nada que ver con la película. Mirá que estamos hablando... Perdón, estamos hablando de cosas que no encajaban. Pero este es el que menos encaja de todo, o sea, no entiendo. No, porque tampoco es el malo por ser malo. Y lo entendería, porque es muy fácil meter un personaje de esas características. Pero era como que un malo es de otra película y lo pusieron acá. Lo metieron acá, sí, tal cual. ¿Viste? Maltratando al personal. Sí.
todo tirado los pelos, ¿no? Eso me pareció flojísimo. Sí, eso sí, puede ser una de las cositas más flojas a nivel general. Sí, como que no se veía si estaba realmente desorientado o su personaje era así, ¿viste? ¿Viste? Sí, tal cual, exacto. No, un personaje muy raro, la verdad muy raro. Y no me gustó. Tengo que decirlo que no me gustó. Bueno, Leo, si crees que ya estamos con todo, podemos pasar a las calificaciones. Vamos a las calificaciones. Dale. Bueno, voy a recordar la de las anteriores. La Jurassic World fueron 4 mirillas. La anterior, El Reino Caído, son 3 mirillas. Y creo que a esta le voy a poner también 3 mirillas. Más allá que por momentos flaqueó un poco, a mí me entretuvo. Sí, es verdad, como dije, que le sacaría 20 minutitos como para hacerlo un poquito más consistente. Pero me entretuvo. Salta un poco en lo que es el concepto de dinosaurios con las películas de aventuras, de persecuciones. Como que no encuentra su identidad por momentos la película. Va y vuelve. Pero me resultó entretenida al final y me parece que está bien. Le voy a poner 3 mirillas. 3 mirillas. No sólidas. No sólidas. Vamos a remarcarle, ¿verdad? 3 mirillas no sólidas. No sólidas. La anterior sí eran sólidas, acá con lo justito. Con lo justito. En mi caso, Leo, y repasando, ya que estamos, la primera para mí eran 4 sólidas mirillas. La segunda, estamos hablando de esta trilogía nueva, ¿no? 2015, 2018, 2022. Decía 4 mirillas. Después dije 2.5 mirillas. Y ahora esta Dominion podría... La verdad que cuando terminó dije, bueno, puede ser, sí, 3 mirillas así no sólidas. Pero pensándolo bien, también quiero ser justo un poco con Fallen Kingdom, que a mí ya no me había gustado mucho. Pero, digamos, lo que me gustó de una y no me gustó de la otra y así, la voy a poner en el mismo nivel. Así que voy a poner 2.5 mirillas para Dominion. Con lo cual, desde mi punto de vista, tenemos una marcada diferencia entre lo que fue la primera y las otras dos. Así que no mucho más para decir de lo que ya hablamos con Leo, pero bueno, ese sería mi puntaje. Con esto, Leo, podemos ir cerrando el episodio de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Esto fue Jurassic World Dominion. Mi nombre es Luciano Sayuna. Leo, nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Dale, hasta luego.